Hola a todos los seguidores de este canal. Estoy muy contenta de estar hoy aquí grabando este vídeo. Me hacía mucha ilusión poder publicarlo. Es un vídeo que se basa en algo que leí hace no muchos días atrás y hablaba de un artículo sobre crecimiento personal, sobre trabajo interior. Y en este caso me hizo mucho reflexionar en cómo hay muchas personas que hablan pues, sobre el proceso de sanación, ¿no? El proceso de que están sanando, que hablan de su niño interior en terapia o que comparten frases profundas de autoconocimiento en redes sociales, pero que en realidad no han hecho el verdadero trabajo interno. Y quiero aclarar que tampoco lo digo como una crítica, sino más bien como algo que nos lleve a una autorreflexión de cómo de alguna manera todos hemos estado ahí y eso que nos haga pensar un poquito. Pues como os decía, en realidad todas las personas que muchas veces estamos hablando de verdadero trabajo interno, de verdadero trabajo interior, estamos performando sin querer, pero estamos utilizando lenguajes psicológicos como una máscara más sofisticada. Están coleccionando conceptos terapéuticos como trofeos. ¿Cuáles son entonces las verdaderas señales de que estás haciendo el trabajo de sanación interior tan anhelado por tantas personas? Así que este texto, este artículo que leí me ha inspirado a hablar de mi visión y experiencia sobre este tema tan desafiante del autodescubrimiento personal. Y al final del vídeo voy a revelar la cualidad básica y única que desarrollas en este viaje interior a tu esencia y que funciona como un medio para conseguir la alquimia interior a la vez que es el fin en sí misma. Empezamos. Así que en esta performance de la que os hablaba, en la que la persona está convencida de que por el mismo hecho de hablar con su niño interior, de haber hecho las paces con él y de por supuesto tener sus conversaciones ocasionales, esto solucionaría la mayoría de sus problemas e indicaría un buen grado en la escala del autoconocimiento, resulta no dar los frutos esperados a medio y a largo plazo. ¿Qué está pasando? La persona sigue tan dividida como siempre. No sirve de mucho tener una supuesta relación con tu niño interior si después, cuando brotan en ti los peores sentimientos de inadecuación, vergüenza, insuficiencia o rechazo, les das la espalda e intentas sofocarlos rápidamente. Porque ese es tu niño interior gritando, expresando algo que le dijeron que tenía que ser reprimido y sin saber qué hacer con ello. Si realmente quieres ayudar a ese niño, lo mejor que puedes hacer por él es quedarte ahí en ese momento, presente, sin querer huir de esa emoción, dándole permiso para sentirla sin avergonzarse, culparse, juzgarse o compararse. No buscar un objetivo en ello, solo ser un contenedor de la emoción. Sí, así es como liberas toda esa carga reprimida durante todos estos años y es como realmente le ayudas, te ayudas a ti mismo. Todo esto que reprimimos y rechazamos de nosotros mismos queda relegado a nuestro inconsciente, en lo que se conoce como sombra. Desde allí ejerce un efecto de control sobre nuestras vidas, emociones, sentimientos, relaciones. Por ejemplo, si has reprimido la ira sana, la que te permite poner límites, si la has reprimido durante toda tu vida porque has creído que era algo malo, pues ahora está en una olla a presión que desde el inconsciente te hace explotar en arrebatos de ira incontrolables, o lo que es peor, hace que la dirijas inconscientemente hacia ti, saboteando todo lo bueno en tu vida hasta el punto de poder llegar a crear una depresión o cualquier situación
que te lleve a la autodestrucción. Así que, tal y como te decía en el artículo, a estas personas nadie les dijo que leer sobre la sombra no es lo mismo que enfrentarla, que hablar de integración no es lo mismo que integrarse, que entender teóricamente el proceso de autodescubrimiento no tiene absolutamente nada que ver con atravesarlo en carne viva. Porque cuando alguien realmente integra su sombra, cuando atraviesa ese proceso que Jung describió con tanta precisión, algo cambia en ellos que no puede fingirse. No pueden volver atrás. No pueden seguir interpretando el personaje que construyeron para ser aceptado. Y eso los hace completamente diferentes de todos los demás. Hoy vas a aprender exactamente cómo identificar, vas a entender las señales innegables de que alguien ha hecho el trabajo real. Y más importante aún, vas a descubrir si tú mismo lo has hecho o si solo has estado evitando mirarte de frente mientras te convencías de que estabas sanando. Empecemos destruyendo la ilusión más peligrosa de todas. La mayoría de las personas creen que el trabajo de sombra es un proceso bonito. Piensan que sentarse a escribir en un diario sobre sus traumas de infancia, que es llorar en terapia mientras alguien más valida sus emociones, que es publicar en Instagram sobre su viaje de sanación mientras culpan a sus padres, a su expareja, a su jefe o a la sociedad por cada problema en su vida. Pero eso no es trabajo de sombra. Eso es evasión espiritual disfrazada de crecimiento personal. Jung fue absolutamente claro sobre esto. La sombra no es algo de lo que hablas en cenas con amigos. No es algo que analizas desde una distancia segura. Es algo que te confronta en la oscuridad más profunda de tu propia psique. Y esa confrontación no solo cambia lo que piensas, cambia quién eres a un nivel tan fundamental que la mayoría de las personas no está psicológicamente preparada para soportar. Porque, mírate, observa con brutal honestidad cómo reaccionas cuando alguien hace algo que juzgas como malo. Cuando ves a alguien siendo egoísta y piensas, yo nunca haría eso. Cuando presencias a alguien mintiendo, manipulando, traicionando, si sientes esa sensación de ser fundamentalmente diferente de ellos, fundamentalmente mejor que ellos, ese sentimiento no es virtud. Es tu ego defendiéndose. Es el mecanismo de defensa primario de tu psique trabajando incansablemente para mantener tu sombra proyectada hacia afuera, en otras personas, para que nunca tengas que mirarla dentro de ti. Es un truco de magia psicológica. Y todos lo hacemos inconscientemente. Pero cuando alguien hace el verdadero trabajo de sombra, ese mecanismo completo colapsa. No gradualmente, no con el tiempo. Se rompe en un momento de reconocimiento absolutamente horroroso. Dejan de poder juzgar a otras personas porque han visto la misma capacidad exacta para el mal, para la crueldad, para el egoísmo, para la manipulación, dentro de sí mismos. No como un concepto teórico que leyeron en un libro, sino como una realidad viva que tuvieron que enfrentar en su propia psique. Déjame darte un ejemplo que probablemente va a incomodarte. Imagínate a alguien que pasó años, tal vez décadas, juzgando a las personas por ser deshonestas. Se enorgullecía de ser la persona honesta en cada relación, el que siempre decía la verdad, sin importar qué. Él tenía integridad mientras todos los demás comprometían la suya. Esto se convirtió en parte de su identidad, parte de cómo se entendía a sí mismo, como separado y superior a los demás. Entonces, un día, durante una excavación psicológica profunda, tropieza con una realización que le hace ver de golpe la realidad. Ha estado mintiéndose a sí mismo, sobre todo lo que realmente importa durante toda su vida. Mintieron sobre sus verdaderas
motivaciones para elegir su carrera. Mintieron sobre lo que realmente querían de sus relaciones, sus miedos, sus deseos, sus resentimientos. Cada juicio hacia los mentirosos era solo una proyección, una forma de exiliar al mentiroso dentro de sí mismos, en otras personas, para poder mantener la falsa imagen de ser honesto. Y esta realización no llega suavemente, no te hace sentir espiritual o evolucionado, te hace sentir repugnancia hacia ti mismo. Las personas que han pasado por esto ahora entienden a un nivel visceral que no son diferentes de las personas que pasaron años juzgando y nunca pueden volver a esa cómoda posición de superioridad moral. Eso es lo que Jung quería decir cuando nos hablaba de que la sombra contiene todo lo que nos negamos a reconocer sobre nosotros mismos, todo lo que hemos decidido que es inaceptable, todo lo que hemos amputado de nuestra identidad consciente y enterrado en el inconsciente. La persona integrada de esta manera no se vuelve más moral en el sentido tradicional, no se convierte en una mejor persona según los estándares de la sociedad, se vuelve más honesta, más completa, más real. Reconoce que cada comportamiento humano, cada acto que ha presenciado y juzgado en otros, existe como un potencial dentro de ella. Y ese reconocimiento mata completamente la droga favorita del ego, la sensación de ser superior a otras personas. Y aquí es donde la mayoría huye, porque perder esa superioridad moral se siente como perder tu identidad. Se siente como si no fueras nadie, como si no tuvieras valor sin ese sentimiento de ser mejor que los demás. Pero es justo ahí, en ese vacío aterrador, donde comienza la verdadera libertad. Porque cuando ya no necesitas sentirte superior, cuando ya no necesitas juzgar para validar tu existencia, cuando ya no proyectas tu oscuridad en otros, algo mágico sucede. Te vuelves libre, libre de la guerra interna, libre de la necesidad constante de defender tu imagen, libre de ese agotamiento perpetuo que viene de mantener una máscara. Y la gente lo percibe, la gente lo siente en tu presencia, aunque no puedan explicarlo con palabras. Porque has dejado de interpretar un personaje. Ahora simplemente existes como lo que eres, tu luz y tu oscuridad, totalmente reconocidas, sin necesidad de ocultar nada, sin miedo a que alguien descubra quién eres realmente. Porque tú ya te descubriste, ya miraste directamente a tu propia oscuridad y sobreviviste. Eso cambia todo. Tu energía cambia, tu mirada cambia, tu voz cambia. Ya no hay esa tensión constante de estar vigilando lo que dices, cómo te perciben, porque ya no estás tratando de ser percibido de cierta forma. Estás siendo simplemente, completamente. Y eso es lo primero que marca a alguien que ha hecho el trabajo real. La muerte absoluta de la superioridad moral. Ya no pueden juzgarte porque se han visto a sí mismos en ti. Pero hay algo más, algo que hace que las personas integradas se sientan peligrosas de estar cerca. Es decir, sean percibidas como peligrosas. Y es la segunda señal inconfundible. La sociedad te ha enseñado durante toda tu vida que las personas buenas son personas amables, que la verdadera bondad significa nunca decir que no, nunca establecer límites, nunca defenderte, nunca mostrar los dientes. Te condicionaron para creer que la agresión en cualquier forma es tóxica, que el enojo es algo de lo que debes avergonzarte, que el conflicto debe evitarse a toda costa. Pero la amabilidad es frecuentemente solo cobardía, que aprendió a disfrazarse como virtud. Es la forma en que la sombra se mantiene oculta mientras sigue controlando tu comportamiento.
La integración no te hace una persona más amable en la forma en que la sociedad define la amabilidad. Te hace peligroso de una manera muy específica, y ese peligro es paradójicamente lo que te hace confiable. Déjame aclarar exactamente qué quiero decir con peligroso, porque aquí es donde la mayoría malinterpreta completamente. Una persona que ha integrado su agresión no es violenta, no es cruel, no anda por ahí comenzando peleas o destruyendo relaciones sin razón, pero tiene límites de una manera que la mayoría de las personas no tienen. Tienen acceso completo a todo su rango de poder, incluyendo el poder de terminar relaciones, de alejarse de situaciones que no les sirven, de decir cosas que hacen que las otras personas se sientan profundamente incómodas, pero de mantenerse firmes cuando todos los demás los presionan para retroceder. Ya no tienen miedo al conflicto porque han hecho las paces con la parte de sí mismos que es completamente capaz de pelear, de destruir, de decir la palabra no y decirla en serio con cada fibra de su ser. Cuando te encuentras con alguien que ha integrado su sombra, lo sientes en tu cuerpo inmediatamente. Son amables, pueden incluso ser generosos y compasivos, pero percibes algo debajo de la superficie. Una línea que instintivamente sabes que no debes cruzar, una capacidad de destrucción que ha elegido no usar, pero que podría acceder en un instante si fuera necesario. Piensa en alguien que pasó décadas siendo el pacificador en cada ambiente laboral, siempre de acuerdo con el jefe, incluso cuando el jefe estaba equivocado, siempre comprometiendo sus propias necesidades para hacer que otras personas se sintieran cómodas, siempre poniéndose en último lugar y llamándolo trabajo en equipo. Genuinamente creía que ese patrón lo hacía una buena persona, un empleado valioso, alguien digno de respeto. Entonces comenzó el trabajo serio de sombra y descubrió algo que desafió todo su autoconcepto. No estaba siendo amable o colaborativo, estaba siendo pasivo, evasivo del conflicto, psicológicamente débil. Estaba esquivando la confrontación porque estaba absolutamente aterrorizado de su propia ira, de su propia capacidad de agresión, sí. Así que empezó el proceso doloroso de integrar esa ira, no convirtiéndose en una persona agresiva, no comenzando a tratar mal a las otras personas, sino permitiéndose realmente sentir la rabia que habían estado experimentando durante años. Explorarla sin juicio, entender de dónde venía y, lo más importante, darse permiso para usarla cuando la situación genuinamente lo requería. Y toda su realidad social cambió casi de la noche a la mañana. Las personas dejaron de aprovecharse de él en el trabajo, los colegas empezaron a respetar sus límites sin que tuviera que explicar o justificar esos límites. Las negociaciones fueron diferentes porque las personas podían percibir que estaba dispuesto a alejarse. Pero algo más sucedió también. Algunas personas dejaron de agradarles. Relaciones terminaron porque ya no estaban dispuestos a ser la persona fácil, agradable, infinitamente flexible que ciertas personas habían crecido dependiendo de manipular. Este es el costo de la integración del que nadie habla en los libros de autoayuda. Dejas de ser esa persona favorita de todos porque dejas de interpretar la versión cuidadosamente construida de ti mismo. Esa versión que solo existe para mantener a otras personas cómodas, y dejas de sacrificar de una vez tu verdad para mantener una falsa armonía. Jung diría que ese es exactamente el punto. Eso es exactamente lo que tiene que suceder. El objetivo del trabajo de sombra nunca ha sido hacerte más agradable. El objetivo es hacerte completo. Incluso si la totalidad significa perder personas que solo amaban la versión incompleta de ti. Las personas que realmente te aman soportan tu nueva versión. Si quieres entender la diferencia entre la transformación real y la performance espiritual, no estás aquí por casualidad.
Hay un tercer signo que separa a las personas que están haciendo el trabajo psicológico real de las personas que solo están reorganizando su neurosis en patrones más bonitos. Y este signo es más rápido que cualquier otra cosa. La pérdida de la proyección. La proyección es el mecanismo favorito absoluto de la sombra para preservarse a sí misma. Es el proceso donde tomas las partes de ti mismo que no puedes aceptar, las cualidades que has decidido son demasiado vergonzosas o demasiado amenazantes para reconocer como tuyas, y las ves inconscientemente en otras personas en su lugar. Odias a alguien por ser arrogante porque no puedes enfrentar tu propia arrogancia. Desprecias a alguien por ser emocional porque has reprimido completamente tu propia necesidad de serlo. Sientes disgusto por el egoísmo de alguien porque tu propio egoísmo es demasiado amenazante para tu autoimagen como para reconocerlo. El mundo externo completo se convierte en un espejo reflejando tus partes no reconocidas, de vuelta a ti. Pero no te das cuenta de que solo estás mirándote a ti mismo en todas partes a donde vas. Cuando alguien verdaderamente integra su sombra, la proyección deja de funcionar de la manera en que solía hacerlo. No es que nunca proyecten de nuevo, pero lo captan sucediendo mucho más rápido y ya no pueden sostenerlo. No pueden culpar a su pareja romántica por su infelicidad porque han tomado completa responsabilidad de su propio papel en crear y mantener esa infelicidad. No pueden culpar a su jefe por retenerlos profesionalmente porque han reconocido y admitido sus propios patrones de autosabotaje. No pueden culpar a sus padres, a la sociedad, a la economía, a su infancia o a sus circunstancias porque han tomado completa responsabilidad psicológica por su estado interno sin importar las condiciones externas. Esto no significa que los factores externos no importen. No significa que la injusticia no exista o que las acciones de otras personas no tengan consecuencias reales. Significa que han dejado de usar esos factores externos como una excusa para evitar mirar su propia oscuridad, su propia contribución a su sufrimiento, su propio material de sombra. Imagina a alguien atrapado en una relación romántica, donde constantemente se quejan de que su pareja es emocionalmente indisponible, etc. Han construido una narrativa completa alrededor de cómo su pareja es fundamentalmente el problema. Cómo su pareja no se abrirá, no será vulnerable, no satisfará sus necesidades emocionales. Si solo su pareja cambiara, si solo su pareja hiciera el trabajo, todo finalmente estaría bien. Esta historia se convierte en su realidad, la lente a través de la cual interpretan cada interacción. Entonces se comprometen con el trabajo de sombra real y descubren algo absolutamente devastador. Ellos son los que realmente están emocionalmente indisponibles. Han estado tan hiperfocalizados en las limitaciones emocionales de su pareja que nunca tuvieron que examinar su propio terror a la intimidad genuina. Una vez que ven esta proyección claramente, una vez que se vuelve innegable, no pueden seguir haciéndolo. Tienen que recuperarla y reconocerla como su propio material. Y esa apropiación es psicológicamente excruciante, porque significa que ya no pueden ser la víctima de la relación. Tienen que ser responsables. Por eso, la mayoría de las personas nunca harán el verdadero trabajo de sombra. Ser la víctima es psicológicamente más fácil que ser responsable. Echar la culpa es cómodo y familiar. La apropiación es brutal y desestabilizante. Pero Jung fue completamente adamante sobre este principio. Hasta que dejes de proyectar tu oscuridad en el mundo externo, hasta que recuperes cada pieza de ti mismo que has exiliado en otras personas, nunca serás psicológicamente libre. Solo seguirás recreando exactamente los mismos patrones, los mismos conflictos, las mismas formas de sufrimiento en diferentes contextos, con diferentes personas. Y seguirás creyendo genuinamente que es culpa de todos los demás.
Pero hay que aclarar una cosa. Eso no quiere decir que te tienes que quedar en esa relación sí o sí y creer que si simplemente cambias tú va a funcionar. Significa que la única manera de saber si va a funcionar es haciendo consciente tu parte de sombra, y si esa persona no es para ti, se caerá la relación. Pero si has hecho bien tu parte, vas a poder optar por alguien que ya no evita, en este caso, la intimidad. Pero hay algo aún más profundo aquí, algo que muy pocas personas se atreven a preguntarse. ¿Qué parte de ti todavía está esperando que el mundo te salve? Porque sí, incluso si te llamas independiente, incluso si decides que no necesitas a nadie, incluso así hay una parte de ti que todavía está mirando hacia afuera, esperando algo. Aprobación, amor, reconocimiento, comprensión, algo. Y esa parte no es débil, es humana. Pero mientras guía tus pasos desde la sombra, vivirás con una cuerda invisible atada al juicio de los demás. Jung lo sabía. Las personas harán cualquier cosa, no importa lo absurdo, para evitar enfrentar su propia alma. Y lo has hecho tú también. Todos lo hemos hecho. Te refugias en la ocupación constante, en el perfeccionismo, en la hiperproductividad. Te escondes detrás de tu rol profesional, de tu imagen social, tus palabras inteligentes. Has aprendido a hablar bien de ti mismo, a parecer fuerte, a parecer estable. Pero lo sabes que hay un vacío silencioso detrás de todo eso. Ese vacío no es un signo de fracaso. Es el eco de tu yo no vivido. Es el eco de todas esas partes de ti que has guardado, descartado, suprimido, solo para ser amado, para evitar ser rechazado, para pertenecer, y eso en muchos casos se paga con autenticidad. Te adaptas tanto a tu entorno que eventualmente olvidas lo que realmente querías decir, hacer, sentir, y cuando eso sucede, dejas de ser tú y te conviertes en un personaje. El problema no es que hayas creado ese personaje, el ego es necesario, el ego organiza, estructura, actúa, y necesitamos un personaje para interactuar. El problema comienza cuando olvidas que es solo un personaje y empiezas a creer que es quien realmente eres. Ese personaje que sonríe cuando quiere llorar, ese personaje que dice está bien cuando está a punto de explotar, ese personaje que trata de agradar incluso cuando está destrozado por dentro. Y entonces, cada vez que alguien no responde de la manera que esperas, algo dentro de ti colapsa. No porque esa persona tenga poder sobre ti, sino porque sin darte cuenta le diste ese poder. Estabas esperando algo y no llegó. No porque te fallaron, sino porque colocaste en ellos una necesidad que nunca fue suya de cumplir. Y ahí está de nuevo la herida, esa vieja herida que no comenzó con esa persona o con esa situación, comenzó hace mucho tiempo. En algún momento de tu historia llegaste a creer que para ser amado tenías que ser de cierta manera, quedarte callado, complacer a otros, ser fuerte, ser brillante, no fallar, no ser una carga. Y en tu intento de ser digno de amor, te desconectaste de tu yo más genuino. Y eso es una traición, no a otros, a ti mismo, porque nadie afuera puede rechazarte tan profundamente como tú te has rechazado a ti mismo. Esa es la herida que está ahí. Lo más doloroso del autoabandono es que sucede en silencio. No hace una escena, no crea drama, no hace ruido. Simplemente aparece como un sentimiento persistente de no estar completamente presente en tu propia vida, como si algo faltara, como si todo lo que haces tuviera una capa de insatisfacción debajo. La razón es clara. Estás viviendo desde el deber, no desde la verdad. Desde el deber de desempeñar, de complacer, de funcionar, no desde la autenticidad, no desde lo que tu alma está gritando en silencio.
Y aquí es donde el trabajo interno se vuelve inevitable. Porque puedes seguir construyendo una vida perfecta por fuera, pero si tu mundo interno permanece fracturado, cada logro se sentirá así. Cada cumplido parecerá sospechoso. Cada momento de calma se sentirá inestable. No es el éxito lo que te falta, es la integridad interna. Integridad no como una virtud moral, sino como la integración de todas tus partes. Tu luz y tu sombra, tu claridad y tus contradicciones, tu vulnerabilidad y tu fuerza, tu dolor y tu amor. Cuando vives desde este tipo de integridad, algo cambia. Ya no necesitas defender tu imagen porque sabes quién eres. Ya no necesitas probar tu valor porque lo reconoces. Ya no necesitas que otros te entiendan porque tú te entiendes. Y sobre todo, ya no necesitas evitar tus emociones porque has aprendido a vivir en ellas. El dolor deja de ser un enemigo, se convierte en un maestro. La tristeza deja de asustarte, se convierte en un espacio sagrado. En este punto, la crítica deja de desestabilizarte, se convierte en un espejo. Y esa estabilidad emocional silenciosa no se construye a través de frases motivacionales o pensamiento positivo. Se construye a través del coraje, el coraje de enfrentar lo que no te gusta de ti mismo, sin huir, porque lo que más temes de ti mismo es exactamente lo que más necesita tu abrazo. Esa parte de ti que se siente insegura, esa parte de ti que todavía anhela validación, no vinieron a destruirte, vinieron a ser vistas, porque una vez que las reconoces ya no te controlan. Y entonces algo que parece pequeño se convierte en una revolución. Puedes estar frente a alguien que solía herirte y no reaccionar de la misma manera. Puedes escuchar una crítica y sentir solo un pinchazo, no un colapso. Puedes cometer un error y no destrozarte por ello. Ese es el poder de la consciencia. El proceso más valiente que un ser humano puede atravesar. Dejar de ser lo que el mundo esperaba y convertirte en lo que realmente eres. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Sucede en el momento en que decides que tu verdad interna es más importante que la aprobación de otros. Vale más que tu imagen. Ese día exacto algo dentro de ti se endereza y nunca más se dobla de la misma manera. Nunca lo has dicho con estas palabras, pero en el fondo lo sabes. Parte de tu sufrimiento viene de no haberte elegido lo suficiente. No te elegiste cuando dijiste sí queriendo decir no. No te elegiste cuando esperabas una disculpa y sabías que nunca llegaría. No te elegiste cuando volviste a esos brazos por miedo a estar solo. No te elegiste cuando te quedaste callado solo para evitar la incomodidad. Y ese pequeño abandono, repetido, silencioso, disfrazado de comprensión o madurez, comenzó a acumular una deuda interna, una deuda contigo mismo, con tu alma, con tu verdad. Pero ya no puedes posponer la conversación que has estado evitando contigo mismo, porque cada vez que te haces pequeño solo para ser querido, estás diciendo en silencio: mi presencia real no merece quedarse. Y eso duele. Incluso si no lo notas, incluso si lo cubres con humor, la soledad no viene de estar solo, sino de no poder compartir lo que más te importa. ¿Y qué pasa cuando ni siquiera tú puedes compartir contigo mismo lo que importa? Cuando reprimes tus emociones, cuando censuras tus pensamientos, cuando niegas tu intuición, te desconectas, no del mundo, te desconectas de ti mismo. Y esta desconexión es lo que te hace tan vulnerable a todo lo externo, porque ya no tienes un hogar interno, estás sin refugio dentro de ti. Por eso una crítica te sacude, porque no tienes raíces. Por eso una decepción te rompe, porque no tienes calor propio. Por eso el silencio de alguien más se convierte en tu grito interno,
porque no tienes voz propia para sostenerte. La verdadera fortaleza emocional no significa volverse insensible, significa volverse profundamente íntimo contigo mismo. Tan íntimo que cuando el mundo te da la espalda, sabes cómo sostenerte. Tan íntimo que cuando alguien te rechaza, no repites el rechazo. Tan íntimo que cuando la vida no responde como esperabas, no te abandonas de nuevo. Pero nadie puede darte esa intimidad, solo tú puedes construirla. Y se construye con toda la honestidad que seas capaz, con presencia, con el coraje de dejar de fingir que todo está bien, cuando el caos está gritando adentro. Tu sombra no quiere destruirte, solo quiere ser escuchada, y escucharla significa dejar de engañarte. ¿De qué estás huyendo cuando te mantienes ocupada todo el tiempo? ¿De qué estás evitando cuando siempre estás bien? ¿Qué herida estás escondiendo cuando finges no sentir nada? El autoengaño es la prisión más bellamente decorada del alma. Se ve estable, se ve funcional, hasta parece virtuosa, pero por dentro es exilio. Y no se trata de dramatizar tu dolor, no se trata de convertirte en víctima. Se trata de dejar el hábito de minimizar lo que sientes, porque cada vez que lo haces pierdes un poco más de ti. Mereces tu presencia completa no solo cuando estás de buen humor, no solo cuando otros te aprueban, no solo cuando todo va bien. Tu autenticidad te necesita, especialmente cuando no sabes qué hacer con lo que sientes. Y eso no te hace débil, te hace humano, te hace real. Hay un momento en este proceso donde ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien. Lo sientes en el cuerpo, en el pecho apretado, en la garganta cerrada, en esa mezcla extraña de cansancio y rabia que no sabes explicar. Es como si tu alma empezara a gritar desde adentro, cansada de sostener un personaje que nunca eligió. Y sí, duele. Duele mirar hacia atrás y darte cuenta de que llevas años funcionando desde la obligación emocional. Desde ese mandato invisible que te enseñó que ser amado es sinónimo de ser, que tu valor depende de lo que das, de cuántas veces apareces, de cuántas necesidades externas logras satisfacer. Pero hoy estás aquí, frente a una verdad, la verdad que ya no puedes seguir ignorando. Y te lo digo de una forma brutalmente honesta. Si no aprendes a retirarte, la vida lo hará por ti. Y no lo hará con sutileza, lo hará con enfermedad, con ansiedad, con colapsos nerviosos, con un vacío existencial tan profundo que te obligará a detenerte. Porque la vida es sabia y cuando tú no sabes poner un límite, ella lo pone por ti. Carl Jung lo explicaba de forma magistral cuando hablaba de la necesidad de integrar la sombra. Esa parte tuya que contiene todo lo que reprimiste, tu enojo, tu cansancio, tu necesidad de desaparecer, tus deseos de ser cuidado en vez de cuidar, todo eso que te enseñaron a esconder para ser bueno, para ser amado, para no incomodar. Y aquí te suelto algo que te puede doler, pero es real. La gente que se molesta cuando tú pones un límite, cuando tú eres tú misma, nunca te amó. Solo amaban tu disponibilidad, amaban tu obediencia, amaban tu sí automático. Y cuando dejas de ser ese personaje complaciente, te lo hacen saber, no porque te odien, sino porque los desinstalas, porque los confrontas, porque les muestras con tu cambio todo lo que ellos no se atreven a hacer todavía. La pregunta es, ¿vas a dejar que el miedo te haga retroceder? ¿Vas a seguir hipotecando tu vida para no incomodar? ¿O vas a sostener tu límite aunque tiemble todo alrededor? Porque sí, te advierto, al principio duele mucho. Duele ver cómo algunas personas se alejan. Duele darte cuenta de que algunos vínculos solo existían mientras tú eras funcional. Pero también hay algo más brutal que descubres en ese proceso. La soledad no es el enemigo,
es el portal, es la puerta a tu verdadera libertad. Porque en ese vacío que antes te daba miedo, empiezas a escucharte, empiezas a recordar quién eras antes de convertirte en lo que los demás necesitaban. Empiezas a reconectar con tu intuición, con tus propios ritmos, con tus deseos olvidados, con tu esencia, y te das cuenta de algo revelador. Todo el amor que buscabas afuera siempre estuvo dentro de ti, solo que estaba tapado, sepultado, bajo capas y capas de disponibilidad compulsiva, de concesiones, de silencios impuestos, de sonrisas forzadas. Mírate ahora, estás aquí, escuchando esto, y no es casualidad. Hay una parte de ti que ya no quiere seguir siendo ese personaje que dice sí cuando quiere decir no, que responde de inmediato aunque esté agotado. No, esto no es egoísmo. Esto es dignidad, es soberanía emocional, es recordar que tu vida no es una sala de espera para las urgencias ajenas, que tu energía no es un pozo sin fondo, que tu presencia no puede seguir siendo una moneda barata que todos usan, pero nadie valora. ¿Sabes lo que pasa cuando empiezas a volverte escaso? Que todo cambia, cambia tu mirada, cambia tu lenguaje corporal. Cambia tu energía, porque ya no cargas con lo que no es tuyo, porque ya no pones tu valor en cuántas veces apareces, sino en lo que sucede cuando lo haces desde tu verdad. La sobreexposición te desgasta tanto como el abandono, porque en ambos casos te pierdes, en ambos casos dejas de habitarte, en ambos casos te conviertes en un fantasma dentro de tu propia vida. Por eso hoy te invito a algo radical. Aprende a desaparecer, a retirarte, a desconectarte sin culpa, a dejar que otros se gestionen, a permitir que el mundo siga girando sin ti y comprobar que no pasa nada. Porque lo que va a pasar en realidad es que te vas a encontrar a ti mismo. Y ese encuentro es sagrado. Vas a descubrir que tu paz no depende de que todos estén bien contigo. Depende de que tú estés bien contigo, aunque eso implique decepcionar, aunque eso implique que algunos no lo entiendan. Porque déjame decirte algo que te va a sacudir. No necesitas ser comprendido por quienes nunca te vieron de verdad. Jung decía que la soledad no es ausencia de compañía, sino ausencia de sentido en las compañías. Tú lo sabes, lo has sentido. Has estado rodeado de gente y aún así te has sentido más solo que nunca. Porque no te veían a ti, veían tu personaje, veían tu función, veían tu utilidad. Pero hoy eso se termina. Tampoco estoy diciendo que todo el mundo a tu alrededor se quiere aprovechar de ti o que tienes que aislarte. Lo que quiero decir es que si tú actúas desde esa base, los demás te van a valorar por eso, por lo que les sirvas. Sabrás a quién le importas de verdad cuando tú cambies y hagas las cosas desde tu plenitud, cuando y como tú consideres, y esas personas no te rechacen o desprecien. Hoy es el principio de tu retorno, el regreso a ti, a tu centro, a tu esencia, y te lo digo claro, no será fácil. Vas a tener que sostener silencios que antes te incomodaban. Vas a tener que resistir la tentación de explicar cada ausencia. Vas a tener que dejar que otros se molesten, se frustren o se decepcionen, sin salir corriendo a repararlo. Porque cada vez que te explicas, cada vez que justificas tu retiro, no te fuiste realmente, solo te escondiste, solo cambiaste de forma. El verdadero poder nace cuando aprendes a retirarte sin culpa, sin excusas, sin necesidad de que te entiendan. Y si logras sostener eso, algo mágico sucede. Empiezas a convertirte en una presencia imposible de ignorar, porque ya no estás desde la necesidad, estás desde la elección. Porque tu silencio deja más huella que tu presencia forzada. Porque tu ausencia empieza a pesar más que tu disponibilidad constante. Eso es lo que pasa cuando aprendes a elegirte.
cuando tu paz se vuelve más importante que tu necesidad de encajar. Y aquí te lanzo un recordatorio. Si has llegado hasta este punto es porque tu alma está lista. Lista para dejar de ser un recurso emocional disponible para todo el mundo. Lista para dejar de ser el salvavidas de quienes nunca han aprendido a nadar por sí mismos. Lista para recuperar lo que siempre fue tuyo y que fuiste regalando a cambio de migajas de validación. Y si esto te está removiendo, si algo dentro de ti se está despertando, no lo ignores, no lo postergues. Este es el momento de verdad, sin trampas, sin excusas, sin permisos. Hay algo que nadie te dice sobre el verdadero trabajo de sombra. No es un camino de mejora, es un camino de muerte y renacimiento. Cuando realmente integras tu sombra, la persona que eras muere. No metafóricamente, no como una imagen bonita de transformación. Muere en el sentido de que ya no puedes sostener esa versión de ti que construiste para sobrevivir. Esa máscara cuidadosamente elaborada, ese personaje que diseñaste para ser aceptado. Todo esto colapsa y en ese colapso hay un terror profundo, porque mientras tu vieja identidad se desmorona, no hay nada que la reemplace todavía. Estás en un vacío absoluto, sin referencias, sin estructura, sin saber quién eres sin todo eso que soltaste. Y ahí es donde la mayoría se detiene, donde vuelven corriendo al personaje conocido, porque el vacío es insoportable, porque no saber quién eres es más aterrador que seguir siendo quien no eres. Pero si te quedas ahí, si sostienes ese vacío, sin llenarlo inmediatamente con otra máscara, si permites que el fuego de la transformación te consuma completamente, algo nuevo nace. No es una mejor versión de ti, es tu versión más real, la que siempre estuvo debajo de todas esas capas, la que no necesita validación para existir, la que no necesita aprobación para respirar, la que simplemente es. Y esa presencia, cuando nace desde la integración total, tiene una cualidad de invencibilidad psicológica. No significa que nunca sientas dolor, significa que el dolor ya no te destruye. No significa que nunca sientas miedo, significa que el miedo ya no te controla, porque has visto lo peor de ti. Has enfrentado tu propia oscuridad, has mirado directamente a tu capacidad de crueldad, de manipulación, de egoísmo, de cobardía y sobreviviste. No solo sobreviviste, te volviste más real, más completo, más tú. Y cuando sabes que puedes sostener tu propia oscuridad sin ser destruido por ella, sin ser gobernado por ella, nada en el mundo externo puede romperte de la misma manera. No porque te hayas vuelto duro, sino porque te volviste honesto, no porque te hayas cerrado completamente, incluso a las partes que más temías. Esa es la verdadera libertad. No es ausencia de dolor, es la presencia completa contigo mismo, incluso en el dolor, y las personas lo perciben, lo sienten en tu presencia, aunque no puedan explicarlo con palabras. Has dejado de actuar, has dejado de fingir, has dejado de esconderte, y eso los confronta, porque tu mera existencia les recuerda todo lo que ellos aún están evitando, todo el trabajo que aún no se atreven a hacer. Por eso algunas personas se alejan, por eso algunas relaciones terminan, por eso algunos espacios ya no te aceptan, porque tu autenticidad amenaza su necesidad de seguir escondidos. Tu libertad les recuerda su prisión, pero también su oportunidad. Tu integración les muestra su fragmentación y está bien, porque ya no necesitas que todos te entiendan, ya no necesitas que todos te acepten. No necesitas pertenecer a espacios que requieren que te traiciones. Ahora perteneces a ti y eso es suficiente. Este proceso no te aleja del mundo, te reintegra a él desde una nueva totalidad. Volviste a la vida, a los vínculos, a lo cotidiano, pero desde otro lugar. Ya no huyes, ya no buscas refugio,
Ya no corres tras el amor como si fuera la última posibilidad de sentir. Porque ahora sabes que el amor no es algo que se busca desesperadamente. Es algo que sucede cuando ya estás en casa. Y tú ya estás en casa. Ahora puedes decir lo que antes callabas, pedir lo que antes mendigabas, retirarte de donde antes te arrastrabas, porque ya no estás mirando la vida desde el hambre, ahora miras desde la conciencia. Y eso se nota, se siente, se emana, porque la energía no miente. Y cuando tú estás en paz, atraes desde otro campo. Ya no vibras en carencia, ya no entras en vínculos para calmar tu ansiedad, ya no confundes intensidad con amor. Ahora sabes, sientes, distingues y por eso lo que venga te encontrará entera y no esperando, no mendigando, no proyectando, solo abierta, disponible, presente. Y si no viene, no pasa nada, porque tú ya estás. Ese es el verdadero final del viaje, de este viaje, cuando ya no necesitas llegar a ningún lugar para sentirte completo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por quedarte cuando se puso incómodo. Gracias por no huir, porque lo que acabas de hacer no es común. La mayoría cierra antes de que la verdad los toque, pero tú te quedaste. Y eso significa algo profundo. Significa que tu alma está lista. Lista para dejar de performar. Lista para dejar de esconderse. Lista para empezar a vivir desde la verdad. Aunque esa verdad incomode a todos los demás, pero es real. Y lo real es lo único que vale la pena. No estás aquí para ser perfecta. Estás aquí para ser completa. Y la completitud incluye tu oscuridad tanto como tu luz. Bienvenida a casa. Bienvenida a ti. Bienvenido a casa. Bienvenido a ti.